Buen día, estudiantes. Seguimos trabajando con nuestro contenido. Hemos estado trabajando en nuestro DFD, las salidas, y el día de hoy vamos a trabajar un poquito más aparte de las salidas. Vamos a trabajar también nuestras variables. Recuérdense que una variable va a ser aquella opción que va a permitir al usuario cambiar los datos y obtener diferentes resultados. Por ejemplo, acá tenemos un problema y lo que quiero es, en este caso, tener un programa que me sume dos números. ¿Ya? Mi problema es que necesito un programa que sume dos números. Entonces tenemos acá el problema y acá vamos a poder encontrar la solución. Pero al igual que con una calculadora, usted por ejemplo hoy suma 2 más 2 le da 4, pero tal vez dentro de 5 minutos quiera hacer otra suma que sea 4 más 5. Entonces ahí ya están cambiando los datos y por ende a ellos se le llama variable, que significa que va a cambiar, depende de la necesidad de nuestro usuario. Entonces en nuestro DFD primero vamos a necesitar un cuadro que nos va a permitir asignar las variables, ¿sí? En este caso vamos a usar la asignación y la vamos a insertar en nuestro algoritmo. Le vamos a dar doble clic para programar y acá vamos a establecer nuestras variables a 0. ¿Por qué a 0? Porque si yo por ejemplo le designo por nombre N1, que sería número 1, y yo le doy un valor, por ejemplo 30, si el usuario me escribe 30, perfecto, le va a funcionar. Pero si el usuario me va a escribir 15, no va a coincidir con el valor de la variable. Entonces acá debemos nosotros regresar todas nuestras variables a 0. ¿Qué significa 0? Significa que la variable ahora no tiene ningún valor. Y como nuestro problema dice que quiero un programa que sume dos números, entonces necesito otra variable, que en este caso va a ser N2, y también la vamos a establecer a 0. Como ya tenemos acá dos variables con sus valores 0, voy a pedirle al usuario que escriba el valor de N1, o sea el primer número. Entonces voy a agregar una salida. Recuérdense que una salida es todo lo que va a ver nuestro usuario, lo que se va a mostrar. Le doy doble clic y como voy a mostrar texto, recuérdense que debo escribir siempre la comilla simple y le voy a escribir acá al usuario que por favor me digite su primer número. Ya, y voy a terminar cerrando con mi comilla simple. Vean cómo va armando nuestro algoritmo para poder resolver mi problema, que sería un programa que sume dos números. Como ya le pedimos acá al usuario que digite su primer número, entonces necesito un lugar para almacenar el valor que el usuario le va a agregar a N1. Y para ello voy a encontrar acá un botoncito que se llama lectura. La lectura va a guardar parcialmente el valor que se le dé. Le damos doble clic y acá vamos a escribir el nombre de la variable que su valor está en 0. Entonces solo escribimos N1. Este no lleva símbolo de comilla simple porque la variable solo la conoce usted, el que lo está programando. Entonces le damos a aceptar. Y ahora repetimos la misma operación, solo que ahora necesitamos que nuestro usuario me digite su segundo número. Entonces le escribimos digite su segundo número. Porque recuérdense que mi problema es que quiero un programa que me sume dos números. Ahora, necesitamos otra lectura. ¿Para qué? Para que almacene el valor de la variable N2. ¿Sí?
y le damos a aceptar. Ya tenemos acá el proceso. Miren cómo empieza. Primero asigno variables para n1, que sería el número 1, y n2 para el número 2. Sus valores están en 0 porque como son variables van a ir cambiando según el usuario. Luego le pido al usuario que me digite el primer número, almaceno ese valor en la variable n1, que digite su segundo número, almaceno el valor en nuestra lectura de la variable n2. Entonces ahora lo que necesito es asignar la sumatoria. En este caso utilizo la asignación, le doy doble clic y a esta variable le voy a llamar suma. ¿Por qué necesito otra variable? Porque no siempre los valores van a ser los mismos, entonces necesitamos realizar nuestra sumatoria. ¿Cuál es la suma acá? n1 más n2. Y entonces acá ya tengo mi variable para hacer la sumatoria de estos dos valores. El valor de n1 que está en 0, pero cuando el usuario digite va a cambiar el valor. Y por último me falta mostrar el mensaje, que sería una salida. Inserto mi salida y la voy a programar. Y le voy a escribir acá la suma de sus dos números es de, y acá voy a hacer uso de un símbolo que me va a permitir a mí jalar la información de acá. En la programación se llama concatenación. Entonces escribo una coma y uso la variable que está aquí, que en este caso se llama suma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El usuario va a escribir su primer nombre y se va a almacenar en la parte de acá. Luego va a escribir el usuario su segundo nombre y lo va a almacenar en la parte de acá. Luego va a sumar estas dos variables y la suma la va a mostrar en mi última salida. Así es como funciona nuestro algoritmo, ¿sí? Y vamos a ver si se resuelve nuestro problema. Vamos a ejecutar nuestro programa y me dice digite su primer número. Le doy continuar y vamos a suponer que el valor es 25. Le doy continuar y me dice digite su segundo número. Vamos a escribir otra vez 25 para que no nos cueste hacer la suma, y nuestra suma va a ser de 50. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que ya tenemos los dos valores, ya tenemos acá el 25, ya tenemos acá el 25, y entonces en la suma que yo concatené en la parte de acá, me va a sumar estos dos valores que están aquí. En teoría debería de ser 50. Vamos a ver si lo hicimos bien. Le damos continuar y vean que entonces ahora dice la suma de sus dos números es de 50. ¿Ya? Entonces, ¿resolvimos nuestro problema? Sí, tenemos ahora un programa que me sume dos números. ¿Por qué va a ser variable? Porque digamos que ahora voy a volver a correr el programa y ahora ya no quiero que los valores sean de 50, sino que le voy a poner 1500. Le doy continuar, voy a digitar el segundo número, otra vez 1500, y sabemos que ahora ya no va a ser 50 como anteriormente, sino que ahora debe ser 3000. ¿Ya? Entonces ese es el modo de trabajar de nuestro programa DFD. Es cuestión de pensar un poquito qué necesitamos, cómo es que lo necesitamos, por qué es que lo necesitamos, para que nuestro problema, nuestra pregunta se quede completamente resuelta. Necesitaba en un principio un programa que sume dos números, y acá tengo mi programa que me va a sumar dos números.